vamos a ver las funciones inversas. Entonces tenemos el conjunto X y el conjunto f de X. Entonces digamos que X tiene una cantidad de elementos, por decir 1, 2, 3, 4, y que f de X tiene A, B, C y D. Entonces, para que una función tenga inversa, debe cumplirse de que un elemento de X va a estar acompañado por uno de f de X. ¿Sí? Cada uno debe tener su valor en f de X. Un único valor. Y esto también al contrario. Es decir, que de A va hasta 1, de B a 2 y así sucesivamente. O sea que tienen una relación 1 a 1. ¿Sí? Eso se llama funciones que son inyectivas. Es decir, que hay un elemento de X que corresponde a un único elemento de f de X. Entonces, f, la función f y la función g son inversas si se cumple que f de g de x es igual a x. Todo esto para todo x en el dominio de g. Y g de x, g de f de x sea igual a x. Para todo x en el dominio de f de x. Entonces, el dominio de f de x va a ser el rango de g de x y viceversa. Es decir, que el dominio de g de x va a ser igual al rango de f de x. Entonces vamos a ver las siguientes propiedades. Tenemos que si g de x es la inversa de f de x, entonces f de x es la inversa de g de x. Y viceversa. Entonces ahí podemos apreciar que
una función inversa la inversa de una función inversa va a ser igual a la función. Es decir, la inversa de f de x va a ser la inversa de f de x. Eso nos da la función. O sea, la inversa de la inversa. Tenemos otra propiedad que dice que el dominio de f el dominio de f de x es idéntico al rango de la inversa de f. De la inversa de x. Tenemos otra propiedad que es más una recomendación y que es no confundir o sea, esto no es lo mismo. F de a la menos 1 de x no es igual a 1 sobre f de x. ¿Sí? Se denota como la propiedad exponencial de la inversa, pero no funciona como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y una última propiedad, y es que la inversa de una función es única. ¿Sí? Solo va a ser una función inversa. Entonces vamos a hacer ejercicios donde vamos a demostrar que una función es inversa de la otra. Es decir, vamos a tener dos funciones y vamos a definir que son inversas. Entonces aquí tenemos dos funciones. Tenemos a g de x, que va a ser igual a x a la 3. Y tenemos a f de x, que va a ser igual a la raíz cúbica de x. Bueno, entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es revisar que ambas sean inversas. Y para eso se debe cumplir que f de g de x sea igual a x. Entonces reemplazamos y tenemos que la función f es raíz cúbica de x, pero x es g de x. Entonces vamos a reemplazar la función g de x donde esté la x. Entonces x a la 3, entonces colocamos x a la 3. Esto debe ser igual a x. Entonces, vemos que está
un radical, es decir, tenemos que está elevado a la 1/3 y a su vez está elevado a la 3. Entonces nos queda que x elevado a la 3 sobre 3 es igual a x. Entonces x elevado a la 1 es igual a x. Entonces se cumple de que f de g de x sea igual a x, por lo tanto g de x es la inversa de f de x. Ahora vamos a demostrar que f de x es la inversa de g de x. Entonces tenemos g de f de x debe ser igual a x para que sea su inversa. Entonces reemplazamos y tenemos que g de x es x a la 3. Entonces, donde va la x, abrimos dos paréntesis y reemplazamos por la función que es raíz cúbica de x. Listo, entonces nos queda que 3 sobre 3, x elevado a la 3 sobre 3 es igual a x. Entonces x a la 1 va a ser igual a x. Entonces se cumplen para ambas, ¿sí? X es igual a x, es decir, que ambas son funciones inversas, la una con respecto a la otra. Muchachos, dudas, inquietudes. Hola. Ok, no hay dudas entonces. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Mira, aquí nos dice que para que sea una función inversa se debe cumplir esto que está acá. Es decir, que donde está la función compuesta f de g de x sea igual a x. Es lo que acabamos de hallar. ¿Sí? Y viceversa. G de f de x debe ser igual a x. Nos dan dos funciones, tanto la f como la g. Lo que hacemos es, donde está el valor de x dentro de la función, vamos a reemplazar la otra función. Y ahí despejamos de tal manera de que si nos da que es igual a x, vamos a tener dos funciones inversas. Es lo que acabamos de hacer acá. Nuestras dos funciones son x a la 3 y la otra función f de x es 3 elevado a la x. X elevado a la 1/3 o raíz cúbica de x. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, nos dan nuevamente dos funciones. Tenemos a f de x va a ser igual a 5x más 1. Y tenemos a g de x que va a ser igual a x menos 1 sobre 5. Entonces nos vamos
a la fórmula que explicamos al principio, entonces nos dicen que la función de g de x va a ser igual, tenemos que f de x es 5x más 1, entonces nosotros colocamos aquí la función 5, donde está la x, vamos a abrir unos paréntesis, más 1. Donde debería ir esta x que está aquí, vamos a reemplazar por nuestra función g de x. Y nuestra función g de x es esta que está acá. Entonces la reemplazamos acá. Entonces nos dice que x menos 1 sobre 5. Eso, al despejarlo, nos debe dar que x es igual a x. Entonces lo hacemos. Entonces nos queda que este 5 está multiplicando y este 5 está dividiendo, entonces se nos cancela. ¿Sí? Entonces nos queda que x menos 1 más 1 es igual a x. Menos 1 más 1 igual 0, entonces x más 0 igual a x, por lo que nos queda que x es igual a x. Entonces con eso nosotros podemos afirmar que la función g de x es la inversa de f de x. Ahora vamos a buscar lo contrario, a verificar si f de x es la inversa de g de x. Entonces tenemos que g de f de x va a ser igual a la función g de x, que es donde debería ir la x, vamos a abrir unos paréntesis, menos 1 sobre 5. Y vamos a reemplazar el valor de f de x en donde debería ir la x de la función g. Entonces tenemos que es 5x más 1. Todo esto debe ser igual a x. Entonces, rompemos los paréntesis, entonces nos queda que 5x más 1 menos 1 sobre 5 es igual a x. Más 1 menos 1 nos da 0, entonces nos queda que 5x sobre 5 va a ser igual a x. 5 sobre 5 igual a 1, por lo que nos queda que x es igual a x. ¿Sí? Es lo que acabamos de realizar. Hallamos la función inversa de f y luego comprobamos que fuera la función g fuera la inversa de f. ¿Alguna duda? ¿Sigues con las dudas? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio más. Ahorita miramos una que no es inversa del todo, de la otra. ¿Sí? Entonces tenemos a f de x que va a ser igual a 3 menos 4x. Y tenemos a g de x que va a ser igual a 3 menos x sobre 4. Entonces, nuevamente vamos a comprobar y tenemos que g de f de x va a ser igual, tenemos acá la función, entonces 3
menos, donde debería ir la x, vamos a abrir dos paréntesis, sobre 4. Eso es igual a x. Entonces reemplazamos. Tenemos que la función f de x es 3 menos 4x. Entonces, este menos entra a cambiar los signos de los términos que están dentro del paréntesis, sería menos 3 más 4x sobre 4. Eso debe ser igual a x. 3 menos 3 es 0, por lo que nos queda que 4x sobre 4 va a ser igual a x. Se cancelan los 4 que están multiplicando y dividiendo y nos queda que x va a ser igual a x. Listo. Continuamos entonces con nuestra segunda parte, que es verificar a f de g de x. Entonces f de g de x va a ser igual, la función f es 3 menos 4, ahí reemplazamos por g de x la x y nos queda que es 3 menos x sobre 4. Eso debe ser igual a x. Entonces, rompemos los paréntesis, este 4 está multiplicando y a su vez está dividiendo, entonces tenemos que 3 menos el 4 con el 4 se cancela y este negativo entra a cambiar los signos de los que están dentro del paréntesis, entonces nos queda menos 3 más x es igual a x. 3 menos 3 es 0, más x igual a x, entonces nos queda que x es igual a x. Eso nos indica que ambas funciones son inversas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuando usted cancela ese 4, el signo no se quedaría con él. Cuando cancelo ¿qué? Este, Los 4, sí. sí, 4 sobre 4 igual 1. Pero este signo no cambia. O sea, queda negativo. Es 4 sobre 4 igual a 1, pero el signo no tiene con qué cambiar. Si aquí estuviera menos 4, sí cambiaría. Pero como no lo está, entonces no lo cambiamos. Sí, sí. De igual forma, si tú coges ese 4 y lo multiplicas por 3 y lo multiplicas por x, después tienes que sacar factor común y así también eliminar el 4 que está abajo. Lo primero que uno busca es salir del denominador, ¿sí? No, no puedes hacer eso porque mira que el 4 está acompañado por toda la expresión que está entre paréntesis. Entonces ahí sí el ejercicio, pues te perderías en el ejercicio. Porque tú no puedes ahí restar 3 menos 4 y ¿qué haces con el resto de la operación? El 4 es un factor de toda esa expresión que está dentro del paréntesis, entonces no lo puedes sumar. Solo cuando ya esté solo, que fue lo que hicimos abajo, cuando está el 3 menos 3, ya ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque no tiene un factor al lado. Bueno, vamos a ver una presentación acá. ¿Sí? Menos por menos da más.
Sí, él entra a cambiar todos los signos. O sea, aquí es como si estuviera menos 1. Al cancelar este 4 con este 4 es como si nos quedara aquí menos 1. Entonces menos 1 por 3 nos da menos 3 y menos 1 por menos x nos da menos por menos más, nos da más x. Ok. Listo, entonces vamos a ver. Acá nosotros tenemos unas gráficas, ¿cierto? En esta gráfica nosotros podemos observar que hay una curva. Nosotros podemos identificar que una función es inversible o no si nosotros trazamos una línea horizontal y la pasamos por toda la curva de manera paralela al eje X. Si no nos toca dos puntos, esa función no va a tener inversa. ¿Sí? No se cumple. Entonces, miremos que pasa la recta horizontal y ella no nos toca en dos partes la función que tenemos ahí, que es x menos 1 elevado a la 3. ¿Sí? Ella pasa y no toca dos puntos de la curva. Aquí tenemos otra y también sucede lo mismo, que no la toca, solo en un solo punto. Entonces ella hace su recorrido, pero solo va tocando un punto de toda la curva. En esta curva tenemos que ella va y hay un punto en el que sí lo toca en dos partes de la curva. Hay un punto entre 22 y 24 negativo que toca el punto, y hay otro que está entre 4 y 6 que también toca la curva. Entonces pueden ver que ahí ya nuestra línea horizontal toca la curva en dos puntos al tiempo, de tal manera de que esta función no tendría una inversa. ¿Sí? Ella se detiene ahí apenas toca los dos puntos. Vamos a mirar esta curva, que es una función compuesta. Esa función compuesta va a ser una función que está definida en dos partes. Entonces f de x va a ser igual a menos raíz de x negativa para todos los valores que son de x menores que 0. Y tenemos que el segundo segmento sería raíz de x para todos los valores de x mayores o igual que 0. Entonces, si nosotros la graficamos, tenemos aquí la función para todos los valores negativos de x, es decir, para x menor que 0, en donde se usa la función menos raíz de menos x. Y tenemos el segundo segmento de esta función por partes y sería raíz de x para todos los valores de x mayores o iguales que 0. Entonces hagámosle
la prueba, a ver si con esta. Entonces vemos que pasa sin tocar dos puntos dentro de la curva. ¿Sí? Sigue derecho. Entonces, esta función por partes puede tener una inversa. Tenemos aquí esta otra función. Esta función sería y igual a x menos 2 que multiplica a x más 1. Entonces nosotros vemos que ella es descendiente, llega a un punto de inflexión y sube hacia el infinito. Entonces viene descendiendo desde menos infinito y sube hasta más infinito. Entonces vamos a hacerle la prueba. Y como pueden ver, ella se detiene. ¿Por qué? Porque empieza a tocar dos puntos dentro de la curva. Entonces hay un punto que va en la parte derecha del punto de inflexión y hay otro que está en la parte izquierda del punto de inflexión. Entonces veamos cómo una función de estas se nos comporta al tratar nosotros de revisar si es inversible o no. Entonces tenemos que raíz de x menos 4 va a ser igual a f de x y tenemos que g de x va a ser igual a x al cuadrado más 4. Entonces la función f de g de x va a ser igual, tenemos que f es raíz de x menos 4, entonces sería, abrimos el paréntesis donde debería ir la x, menos 4, y reemplazamos por la función g de x. Entonces tenemos que x al cuadrado más 4 debe ser igual a x. Entonces, eso es igual. Nosotros, para romper el paréntesis, primero tenemos que x al cuadrado más 4 menos 4 es igual a x. Entonces 4 menos 4 es 0. Entonces nos queda que raíz de x al cuadrado va a ser igual a x. Se cancelan y nos queda que x va a ser igual a x. Entonces con eso hemos comprobado que la función f, que la función g de x es la inversa de f. Vamos a ver qué pasa ahora al contrario. Es decir, que g de f de x sea igual a x. Entonces reemplazamos y tenemos que la función g es x al cuadrado más 4, eso debe ser igual a x.
Entonces reemplazamos nuestra función f de x y tenemos que es raíz de x menos 4. Entonces se nos cancela aquí el radical y nos quedaría que x menos 4 más 4 va a ser igual a x. Menos 4 más 4 es 0. Entonces x más 0 igual a x. X igual a x. Entonces se cumple para ambas, ¿cierto? Que f de x, f de g de x y para g de f de x ambas son igual a x. Pero si nosotros vamos y graficamos esta función, aquí la tenemos ya, x raíz de x menos 4 y tenemos a g de x que es x al cuadrado más 4. Y si nosotros le colocamos aquí el espejo, nosotros podemos apreciar de que solo una parte de f de x es la inversa de g de x. Aquí nosotros tenemos nuestra gráfica y siendo esta y igual a x, nuestro espejo, es decir, que cada punto que está en g de x se refleja en cada punto que está en f de x, no se cumple del todo. ¿Por qué? Porque aquí esta parte no se está reflejando. Solo se está reflejando desde este punto hacia más infinito. Entonces, no se cumple en su totalidad, donde esta es f de x y esta es g de x. Entonces, ese segmento que nosotros acabamos de tachar no se está reflejando y debería reflejarse aquí, ¿cierto? Pero no lo está haciendo. Entonces, no podemos afirmar que esa sea una función inversible. G de x no es una función inversible, sencillamente porque para un valor de y, por ejemplo, que es 10, se está correspondiendo dos valores de x. Entonces, si nosotros le pasamos la recta, le hacemos la prueba, nosotros vemos que se va a tocar en dos puntos y sigue así de manera indefinida. Entonces, como decíamos, no puede ser inversible la función g de x. Entonces, no es inversible.
porque sencillamente no se está reflejando en su totalidad. Listo, eso era lo que les quería mostrar. Entonces, a pesar de que a través de, de nuestro método algebraico nos dio que podía ser inversible, eso no se cumple en la totalidad. Entonces podríamos decir que g de x es inversible, pero solo para parte de su dominio. Entonces su dominio inversible va a ser desde el 0, sin incluirlo, hasta más infinito. Es decir, todos estos valores que están aquí. De aquí hasta más infinito. Esos se van a reflejar. Pero los que están desde menos infinito, desde 0 hasta menos infinitos, no se van a reflejar en la inversa. Y tenemos que f de x se va a cumplir, o sea, va a ser inversible para todos los valores que van a estar entre 4 y más infinito. ¿Sí? Ahí es donde se va a cumplir, donde se van a cumplir todos estos valores que se van a reflejar a través de la función y igual x. Muchachos, dudas, inquietudes. Profe, entonces sería que solo una parte de ese x es la inversa de g de x. Sí, exacto. ¿Sí? Eso lo llamamos como, como una parte del dominio si es inversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe ser, para un y debe corresponder un solo valor de x. Y resulta que no se está dando, o sea, se están dando dos valores de x para uno de y. Listo, entonces hay una condición que es inversible, pero con la condición de que sea solo para valores entre 0 y más infinito. Y eso nos da que f de x va a estar entre 4 y más infinito. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la inversa de una función. O sea, tenemos una función, entonces vamos a descubrir cuál es su inversa. Entonces determine la inversa de la función. Entonces tenemos una función f de x que va a ser igual a 1 sobre 2x menos 1. Entonces para hallar nosotros la inversa de esa función, nosotros tenemos que hacer a f de la función inversa f. Entonces a f de f a la menos 1 de x
va a ser igual. Entonces, en todo lugar donde está la x, nosotros vamos a reemplazar por f a la menos 1 de x. Tenemos que 1 a 2 que multiplica a f inversa de x menos 1. Entonces la reemplazamos aquí, donde debería ir la x. Y lo que hacemos es que, como esto es igual a x, despejamos la función inversa de x. Entonces eso nos queda de la siguiente forma. Entonces nosotros tenemos que toda esa expresión está multiplicando, está dividiendo, entonces la pasamos a multiplicar al otro lado de la expresión. Entonces tenemos que 1 va a ser igual a x que multiplica a 2 por f a la menos 1 de x menos 1. Entonces hacemos esta operación, es decir, multiplicamos a x por los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces nos queda que 1 es igual a 2x que multiplica a f a la menos 1 de x menos 1. Perdón, menos x. Listo, esa x está sumando, la pasamos a restar. Perdón, está restando, la pasamos a sumar. Entonces 1 más x va a ser igual a 2x que multiplica a f a la menos 1 de x. Y seguimos despejando, entonces tenemos que ese 2x está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y nos queda que 1 más x sobre 2x va a ser igual a la función inversa. ¿Sí? Entonces ya con esto nosotros podemos afirmar que esa es la función inversa. 1 más x sobre 2x es la función inversa de 1 sobre 2x menos 1. Nosotros podemos hacer la demostración de eso reemplazando en la función inversa. Entonces, en la función original vamos a reemplazar la función inversa de tal manera de que nos dé x. Entonces tenemos que 1 sobre 2 que multiplica a la inversa, que es 1 más x sobre 2x menos 1. Eso debe ser igual a x. Entonces, despejamos aquí. Este 2 está multiplicando toda la expresión y a la vez hay un 2 que está dividiendo, entonces lo cancelamos y nos queda que 1 sobre 1 más x sobre x menos 1. Esto va a ser igual a x. Entonces hacemos aquí esta resta de fracciones y nos queda que 1 más x por 1, digamos que aquí hay un 1 que está tácito, entonces 1 más x por 1 nos da 1 más x menos
La multiplicación entre x menos 1 nos da x, y todo esto sobre x por 1 que nos da x. Esto es igual a x. Listo, entonces aquí tenemos que más x menos x nos da 0, entonces nos queda 1 sobre x. Esto es igual a x. Entonces, eso es lo mismo que decir que tenemos que 1 sobre 1 sobre 1 sobre x. Eso es igual a x. Entonces, la multiplicación de los extremos por los medios nos queda que x es igual a x. Entonces, con esto nosotros podemos entonces afirmar categóricamente que efectivamente 1 más x sobre 2x es la inversa de 1 sobre 2x menos 1. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer otro. En el primer. Ahí cuando puse el 1 igual a x, la inversa menos 1. Allí, o sea, dale, 1. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra función original. Esta es nuestra función original. Nosotros vamos a buscar la inversa de esa función. Para eso nosotros vamos a tomar a f de x, pero vamos a colocar aquí su inversa. Es decir, f a la menos 1 de x. Entonces, a f de f a la menos 1 de x, lo que implica es que en vez de darle valores a x, lo que vamos a es a la x reemplazarle por f a la menos 1 de x, que es lo que hicimos aquí. A nuestra función original, que la pasamos para acá, en el valor donde va la x, que es este que está aquí, le hemos reemplazado por f a la menos 1 de x, que es lo que está aquí expresado. Entonces, al reemplazarla, ya nosotros aquí la tenemos y sabemos que toda esa expresión debe ser igual a x. Entonces ya lo que hacemos es buscar que esto nos quede aparte de toda la expresión, es decir, la despejamos. Entonces, todo este denominador que aquí está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar, ¿sí? Que fue lo que hicimos aquí, y aquí nos queda multiplicando a toda la x. Luego esta x entra a multiplicar a los dos términos que están dentro de la expresión, que es la inversa multiplicada por 2 y menos 1. Entonces la multiplicamos, nos da esto de aquí. Luego esta x la pasamos al otro lado, está restando, entonces la pasamos a sumar, ¿sí? Nos pasa sumando. Y ya aquí nos está quedando la función inversa de x, nos está quedando sola. Solo falta despejar a 2x, y lo que hacemos es que está multiplicando, la pasamos a dividir, ¿sí? Entonces aquí nos queda dividiendo. Y ya con eso obtenemos que la función inversa nos queda sola del lado derecho. De tal manera de que la inversa va a ser esta expresión que tenemos aquí. Entonces la inversa de f de x va a ser esta que tenemos acá. Sí, eso fue prácticamente todo lo que hicimos.
Listo, vamos a hacer un último ejercicio para así ya la otra semana ingresar a otro tema que sería ya los límites. Límites y derivadas, que sería lo que nos falta por todo. Entonces tenemos que f de x va a ser igual a x más 2 sobre x. Nos piden f a la menos 1 de x, es decir, no la tenemos. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que f de f a la menos 1 de x va a ser igual. Donde esté la x, vamos a reemplazar por f a la menos 1 de x. Entonces f a la menos 1 de x más 2 sobre f a la menos 1 de x. Esto va a ser igual a x. ¿Sí? Entonces nuestra idea es despejar la función inversa, dejarla sola en un lado para que nos determine cuál es la inversa de esa función. Entonces, esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que f a la menos 1 de x más 2 va a ser igual a x multiplicado por f a la menos 1 de x. Listo, entonces aquí tenemos nuestra expresión y la idea es que vayamos despejando. Entonces este f a la menos 1 de x que está solo del lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho a sumar. Está sumando, pasa a restar. Entonces nos queda 2 es igual a x que multiplica a f a la menos 1 de x menos f a la menos 1 de x. Entonces paso a restar y ya aquí nosotros tenemos que podemos sacar factor común f a la menos 1 de x. Entonces nos quedaría que 2 es igual a f a la menos 1 de x que multiplica a x menos 1. Listo, entonces ya aquí este está multiplicando, entonces lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos queda f a la menos 1 de x va a ser igual a 2 y a x menos 1 que está dividiendo. Entonces ahí ya tenemos nuestra función inversa. Entonces vamos a hacer la comprobación. Entonces nosotros tenemos que f de f a la menos 1 de x va a ser igual a nuestra función original, que es x más 2 sobre la inversa. Y esto debe ser igual a x.
Entonces reemplazamos por el valor que hallamos, que es 2 sobre x menos 1, que es este que tenemos acá. Entonces nos queda que 2 sobre x menos 1 y 2 sobre x menos 1. Listo, entonces lo que hacemos es, hacemos esta suma que está acá arriba. Entonces nos queda el 2, lo multiplicamos por el 1 que está ahí, el denominador 1, entonces nos queda que 2 por 1 más 2 que multiplica a x menos 1, todo esto dividido por x menos 1. Y a la vez tenemos acá que 2 sobre x menos 1 y todo esto es igual a x. Entonces tenemos dos denominadores que son iguales, de tal manera que los cancelamos. Entonces al cancelarlos tenemos que, nos queda que 2 más 2 x menos 1 sobre 2 es igual a x. Tenemos al 2 como factor común, sacamos factor común 2, entonces nos queda que 2 que multiplica a 1 más x menos 1 sobre 2, eso es igual a x. Entonces se cancela este 2 con este 2 y nos queda que 1 más x menos 1 va a ser igual a x. 1 menos 1 igual 0, entonces nos queda que x es igual a x.